haciendo o lo que va a prometer el presidente esta noche implica un sacrificio fiscal. Es decir, que de continuarse el tema no solo de la guerra, sino de todas estas sanciones que se le están imponiendo a Rusia, pues podría tener un efecto sobre las materias primas, más allá de si se llegara a algún nivel de acuerdo o de paz entre Ucrania y Rusia. Porque lo que están diciendo hoy las potencias, Europa y Estados Unidos, es que dentro de las sanciones se impondría la negación a las importaciones de petróleo de Rusia. Por eso han reaccionado los mercados de esa manera. Y uno se pregunta, este tipo de opiniones, yo no sé cómo Estados Unidos y Europa pueden hacerla sin llegar previamente a un acuerdo con la OPEP para que aumente la producción. Porque ¿qué hacen los mercados? Dice, otro shock de oferta, pues automáticamente ajustan el precio. Parece que digamos, el mercado ha escuchado alguna noticia, alguna información que ha hecho que comiencen a descender ligeramente los precios. Está ya un poco por debajo en este momento de los $120 el barril, pero todavía es muy alto. Todavía es muy alto. Y repito, vamos a ver qué medidas. Otras medidas que podría hablar el presidente esta noche es el tema de los aranceles. ¿Cómo se abarata? Bueno, yo aplico el mismo arancel, pero tomo como referencia el precio previo a la crisis. Es decir, si yo voy a aplicar un arancel sobre el trigo, yo digo, bueno, yo te voy a tomar el precio del trigo de hace 3 semanas y no te voy a tomar el último precio del trigo porque voy a castigarte mucho con el arancel. El arancel yo no lo puedo variar porque tiene que ver con acuerdos internacionales, fundamentalmente de acuerdos de libre comercio. Yo puedo dejar el arancel igual y te reconozco un precio previo a la crisis y así afecto menos, digamos, el precio final del bien o servicio que produce esa materia prima. Pero repito, ese sacrificio fiscal, y quiero ser claro aquí, el gobierno tendrá que, a nivel macroeconómico, enviar a mediados de año un presupuesto, ¿verdad?, nuevo, como mal llamado presupuesto complementario, para ampliar lo que sería el déficit fiscal, porque va a ser mayor al que originalmente se tenía en el presupuesto. ¿Eso sucedió ya en algunos otros gobiernos pasados? ¿Ya se habían sometido presupuestos complementarios? Claro que sí. No, el presupuesto complementario es un derecho que tiene, se llama mal llamado presupuesto complementario porque lo que se hace es una modificación a una ley. Se modifica el presupuesto vigente con otro presupuesto. No sé si ustedes se recuerdan, en el año, con la llegada al gobierno del presidente Danilo Medina, en esa época el expresidente Leonel Fernández subsidió bastante el precio de los combustibles, un poco para evitar que durante el proceso electoral los precios internos de los combustibles afectaran la candidatura del entonces candidato Danilo Medina. Ustedes se recuerdan cuando el expresidente Medina subió al poder en el año 2012, que dijo, yo he encontrado una maleta llena de facturas. Esas facturas la explicaba, entre otras, el gran nivel de subsidio a los combustibles que se había hecho para evitar afectar su candidatura presidencial. Sí, bueno, yo la pagaré despacio, ¿no? Entonces, eso sí se ha hecho en otras ocasiones. En este caso, repito, esto es una economía de guerra y los países como el nuestro, que tenemos que importar porque no producimos una gota de petróleo, tenemos que garantizar 2 cosas. La paz social y la capacidad de que las empresas sigan produciendo y generando empleo y actividad económica. Por el lado macroeconómico monetario, el Banco Central, tengo que decir que se anticipó a la decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos, que en la próxima semana anunció, ya tras bastidores, que iba a aumentar su tasa de referencia en 0.25%. Aquí hay un tema, y es que la inflación usualmente se combate como un fenómeno monetario, se combate con aumentos de la tasa de interés. Como ya República Dominicana hizo su tarea, ¿verdad?, hace un trimestre, es muy difícil que en estas circunstancias se aumente la tasa de interés, porque sería restarle dinero a las familias y a las empresas en este momento de inflación importante. Entonces, por la parte monetaria también
se ha manejado con bastante destreza el tema para evitar que no se junte el hambre con las ganas de comer y se arme un desastre. Yo creo que hasta ahora a nivel macroeconómico se ha ido manejando bien esta crisis. Esperemos lo que va a decir el presidente, pero repito, las decisiones en materia de subsidio implican un sacrificio fiscal para el gobierno. ¿Ok? Fabricio, tú empezabas conversando sobre la situación por la que todavía no terminamos de atravesar con la crisis económica que arrastró la pandemia sanitaria. Pudiéramos decir que con la declaración de guerra entre Rusia y Ucrania se profundiza esa crisis, volvemos a estar en un escenario en donde los actores económicos del país, indistintamente el gobierno, sector privado, oposición, deben sentarse a una mesa de diálogo y buscar la manera, no de vilipendiarse uno a otro, sino de ver cómo vamos a enfrentar esto. Claro que sí, yo creo que hoy, y eso... Y está esa disposición, porque a veces da la impresión de que para la oposición estos son los insumos perfectos. Mira, lo que pasa es que es difícil. Un político tú no lo puedes hacer salir del personaje tan fácil, porque obviamente ya la administración del presidente Luis Abinader cumple 2 años en agosto y el partido de oposición, el PLD, está, digamos, con varios precandidatos haciendo activismo y moviendo su maquinaria. En el caso de la Fuerza del Pueblo, el doctor Leonel Fernández es su seguro candidato y obviamente también ellos están tratando de, digamos, pescar en este río revuelto que produce o que podría producir el tema de la inflación. Sin embargo, uno percibe que la aceptación del presidente Luis Abinader sigue estando muy alta y creo que esta noche él va a reafirmar su compromiso con defender a los más vulnerables en este momento de crisis. Pero repito, es difícil tú pedirle a un político que deje de ser político. Esa es su naturaleza y esta es la democracia. Y lógicamente, bueno, hay que hacer oposición. Uno quisiera que fuera un poco más racional, pero la política también tiene sus códigos y hay que entenderlo en la democracia. Bueno, pues esta noche, en resumen, estimado amigo, ¿qué pudiéramos esperar sobre la base, siempre aclarando que este es un ejercicio de especulación? Yo creo que medidas que vayan a subsidiar a la estructura productiva, fundamentalmente en el tema de las materias primas, trigo, combustible, soya, maíz y otros elementos. También involucrar al INESPRE en todo este tema de distribución de alimentos y de mercados populares, así como los comedores económicos. Yo creo que hay que hacer una gran alianza transversal, sector público, sector privado, para que las medidas también tengan un efecto en la distribución de los alimentos y de los bienes a nivel nacional. Yo creo que viene más subsidio, yo creo que se le va a dar cierta racionalidad, va a decir hasta dónde va a llegar en materia de combustible y hasta dónde va a llegar en otras materias, pero creo que va a ser un discurso donde él va a reafirmar su compromiso con defender a los sectores más vulnerables. Así es. Fabricio, muchas gracias. Esperemos esta noche para finalmente poder analizar y escuchar lo que el presidente tiene que decir, pues hoy a las 9 de la noche por una cadena nacional hablará el presidente Luis Abinader. Nosotros hemos conversado en el día de hoy con nuestro querido amigo Fabricio Gómez Mazara, economista, y con él hemos hecho un ejercicio de ponderación, especulación, suposición, dadas las circunstancias que no pintan bonito. Yo no quisiera decirlo de verdad, porque yo me considero un optimista, pero es que hay que prepararse. Así es. Así es.